Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy vamos a seguir con la exposición de tejidos, pero el día de hoy vamos a ver el tejido animal. Chicos, hay que recordar que el tejido viene a ser un conjunto de células que cumplen una función específica en un determinado órgano, donde la matriz extracelular cumple una función, porque esta va a determinar las propiedades del tejido y el comportamiento de las células que lo constituyen. Ahora, si hablamos de tejido animal, vamos a encontrar cuatro tipos de tejido: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y el tejido nervioso. Ahora, chicos, el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, muscular y nervioso, estos van a derivar de tres capas germinativas, denominadas el de afuera para adentro, el ectodermo, mesodermo y el endodermo. A ver, te explico. Cuando ocurre la fecundación, es decir, el espermatozoide y el óvulo se fusionan, forman el cigoto. El cigoto empieza a dividirse hasta formar una estructura denominada mórula. La mórula continúa la división celular hasta formar otra estructura llamada blástula. La blástula comienza a dividirse hasta formar la gástula. La gástula presenta tres capas germinativas, de afuera para adentro. La parte externa se denomina ectodermo, la parte media mesodermo y la parte interna endodermo. Ahora, los cuatro tejidos van a derivar de estas tres capas, ¿ya? Por eso es que el tejido epitelial deriva del ectodermo, mesodermo y el endodermo, significa de las tres capas. Además, el tejido epitelial se caracteriza porque tiene escasa sustancia intercelular. ¿Qué significa? Que entre célula y célula existe escasa sustancia intercelular. O sea, como las células están bien juntas, no hay mucha sustancia intercelular entre ellas. Por otro lado, son avasculares, significa que no están irrigados por vasos sanguíneos. Es inervado, es decir, presentan pequeñas terminaciones nerviosas. Además, se nutren por difusión. La difusión viene a ser el transporte de sustancias de una mayor presión a una de menor presión. Es decir, tenemos acá un vaso sanguíneo y a través de sus paredes ocurre el intercambio de sustancias. Además, todas las células del tejido epitelial van a reposar sobre una membrana basal. Bien, chicos. Ahora, para ver la clasificación del tejido epitelial, lo vamos a clasificar en dos grandes grupos. Primero, el epitelio de revestimiento cubierta y segundo, el epitelio glandular. A su vez, el epitelio de revestimiento se va a subdividir en tejido epitelial simple, también denominado monoestratificado, como también pseudoestratificado o estratificado, en otros textos lo vas a encontrar como poliestratificado. Bien, los nombres van a ser simples. Por ejemplo, vayamos con el primero, el tejido epitelial simple o monoestratificado. ¿Qué significa eso? Que encima de la membrana basal solamente va a haber un grupo de células y dependiendo de la forma de cada célula o de las células que forman el tejido, van a recibir su nombre. Por ejemplo, tenemos el tejido simple plano, también denominado escamoso. Ejemplo, tenemos dos grandes. Tenemos los alvéolos pulmonares, que tienen la función del intercambio gaseoso. ¿Ya? Cuando hagamos aparato respiratorio, vamos a ver que los lobulillos pulmonares son la unidad anatómica de la respiración. Y en los lobulillos pulmonares vamos a encontrar alvéolos pulmonares. Estos, intercambio gaseoso, nada más. Ahora, también vamos a encontrar el tejido epitelial simple plano, ¿dónde? En la cápsula de Bowman. Importante, ¿por qué? Porque a través de ella ocurre la filtración de la sangre. Cuando hagamos aparato excretor y estudiemos los riñones, vamos a ver que la unidad de filtración se llama la nefrona. La nefrona, está formada primero por vasos sanguíneos que van a formar ahí un complejo denominado glomérulo renal. Este glomérulo renal tiene la función
de filtrar la sangre, pero todo ese conjunto se va a denominar la cápsula de Bowman. Ahora, una vez que continúa eso, viene túbulo contorneado proximal, luego le sigue la asa de Henle, luego el túbulo contorneado, como está lejos, distal. Eso sería la nefrona. Bien, eso lo vamos a ver en otro capítulo. Entonces, el tejido epitelial simple plano lo vamos a encontrar en la cápsula de Bowman. ¿Ya? Ahora, también el cúbico, ahí está, borramos esto, listo. Tenemos acá el simple cúbico, lo vamos a encontrar en el tubo contorneado, que yo lo borré ya. Importante ¿para qué? Para la absorción de agua. Lo vamos a encontrar también en el folículo tiroideo, que va a formar, importante para la formación de la hormona tiroxina. Y la tiroxina es una hormona que va a estimular el metabolismo celular. Ahora, también tenemos el cilíndrico, que se encuentra en el intestino grueso. Ocurre la absorción de agua. Así como existe tejido epitelial monoestratificado, o sea, el simple, también existe el pseudoestratificado. El pseudoestratificado también está formado de un solo estrato. Lo que pasa es que sus células no son diferenciadas. O sea, a simple vista parece que tuviese dos estratos. Esta lo vamos a encontrar en las vías respiratorias, es decir, en las fosas nasales, en la tráquea y en los bronquios. Ahora, el estratificado significa que encima de la membrana basal van a haber grupos de células que estén una encima de otra. Ahora, dependiendo de la forma de la capa más externa, van a recibir su nombre. Tenemos el estratificado plano, que lo vamos a encontrar en la boca, esófago, el ano y la vagina. Ahora, el plano con queratina lo vamos a encontrar en la epidermis de la piel. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos un pequeño callo en nuestro pie, significa que se ha queratinizado. ¿Ya? Cuando trabajamos de repente con lampa, con cemento, nuestra mano se hace más gruesa. Por eso es que la mano de los albañiles o las personas que trabajan en construcción tiene la mano tosca, la mano gruesa, dura. ¿Por qué? Porque tiene la mano queratinizada. El estratificado cúbico lo vamos a encontrar en los conductos de las glándulas sudoríparas y glándulas mamarias. Ya lo vamos a ver en el epitelio glandular. Y por último, el estratificado cilíndrico en la conjuntiva ocular. Vayamos al epitelio glandular. Las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Las glándulas endocrinas son aquellas que van a formar las hormonas, las cuales van a estar vertidas ¿dónde? A la sangre. También tenemos las glándulas exocrinas. Estas presentan un conducto excretor que vierte su secreción a la superficie del epitelio. A ver, una glándula endocrina sería más o menos así, pues. Esta es la membrana basal y encima de ellas estarían sus células, ¿ves? Ahí está, estarían las células bonitas, ¿ves? Y la hormona que va a formar va a ir directo hacia ¿dónde? Hacia un vaso sanguíneo, ¿ya? Va a ir de forma directa hacia un vaso sanguíneo, es decir, a la sangre. En cambio, las glándulas exocrinas vierten su secreción a la superficie y presentan un conducto excretor. Si tuviéramos que dibujarlo, sería más o menos así, sería como una esfera, ahí está, una pequeña esfera, y acá tendría todo su conducto, en este caso excretor. Pero también vamos a encontrar, jóvenes, glándulas mixtas, es decir, que tiene ambas funciones, función endocrina y función exocrina. Ejemplo, tenemos acá el páncreas, que tiene dos funciones, endocrina y exocrina. La endocrina, porque va a formar la hormona insulina y el glucagón. La insulina tiene la función de bajar la concentración de glucosa en la sangre cuando nosotros consumimos alimentos. En cambio, el glucagón tiene la función de elevar la concentración de glucosa en la sangre. Por ejemplo, cuando necesitamos energía, ya sea para hacer deporte, para correr o para enfrentarnos a un peligro, el glucógeno que se encuentra almacenado en el hígado y en los músculos es transformado por el glucagón en glucosa. La glucosa
es aprovechado para transformarse primero en piruvato, acetilcolina y llevado a la mitocondria. En la mitocondria ocurre la síntesis de ATP. Por otro lado, el páncreas va a tener una función exocrina de segregar el jugo pancreático. Ahora, la función del jugo pancreático es neutralizar la acidez. Ácido más base, eso es una reacción de neutralización. Por lo tanto, se neutraliza las sustancias que van ahí al intestino delgado para su absorción. Esa es la función, en este caso, del jugo pancreático. Ahora, otro órgano importante sería el testículo en los varones y en las mujeres sería el ovario. El testículo tiene una función endocrina, va a formar la hormona testosterona y la función exocrina sería la formación de espermatozoides. En el caso de las mujeres sería el ovario, forma el estrógeno que tiene la función de estimular el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos, como el desarrollo de mamas, caderas anchas, voz suave, desarrollo del vello púbico triangular, y la función exocrina en caso de las mujeres sería la formación del ovocito. ¿Ya? Bien, chicos, eso sería el epitelio glandular. Chicos, vemos ahora el tejido conectivo o conjuntivo. Este deriva del mesodermo, significa de la capa media embrionaria. A diferencia del tejido epitelial, este presenta abundante matriz extracelular. Por otro lado, presenta fibras, colágeno, elastina, reticulina y es vascularizado e inervado. Ojo, el tejido epitelial no era vascularizado, este sí. Para clasificarlo, lo vamos a ver desde 4 tejidos importantes. Tejido conectivo embrionario, tejido conectivo propiamente dicho, tejido conectivo especializado y el tejido sanguíneo. Chicos, entonces, empecemos primero con el tejido conectivo embrionario, es decir, de origen. Tenemos dos, el mesenquimatoso, que lo vamos a encontrar solo en el embrión. El mucoso, también denominado jalea o gelatina de Wharton. Estos se encuentran en el cordón umbilical. El tejido conectivo propiamente dicho está dividido, clasificado en 4 tipos de tejido. El laxo o aerolar, que está en la dermis superficial. Tenemos también el conectivo denso. Este, por favor, se caracteriza porque tiene abundantes fibras colágenas, es decir, abundante colágeno. Son de 2 tipos, regular e irregular. Los regulares se caracterizan porque sus células están ordenadas y se llama irregular cuando sus fibras están superpuestas unas sobre otras. Denso regular lo vamos a encontrar en el ligamento o tendones. Esto se caracteriza por ser de color blanco. Los irregulares en la dermis profunda. ¿Ya? Ahora, también tenemos el conectivo elástico que lo encontramos en la túnica media de las grandes arterias. Vale decir, arteria aorta, arteria femoral. ¿Ya? Ahí vamos a encontrarlo. Y el tejido conectivo reticular lo vamos a encontrar en la médula ósea roja de los huesos para la hematopoiesis. Hematopoiesis es la formación de los glóbulos rojos, ¿dónde? En la médula ósea de todos los huesos. ¿Ya, chicos? Listo. Veamos ahora punto 2. Punto 3. Tejido conectivo especializado. Tenemos ahí el tejido adiposo, su propio nombre lo dice, formado de lípidos, ¿ya? Se ubica en la hipodermis, hipo, debajo de la dermis. En la hipodermis de la piel. Es de reserva energética o de reserva de triglicéridos. Vamos a tener dos tipos de células. Los uniloculares, que se caracterizan por ser blancos. ¿Por qué? Porque solamente hay una sola gota de lípidos. En cambio, los multiloculares vamos a presentar varias gotitas de lípidos. Por eso son de color pardo. ¿Ya? Ahora, el tejido cartilaginoso está formado por 2 tipos de células, presente en cartílago, pues, con 2 tipos de células, los condroblastos
y los condrocitos. Los condroblastos están formados por células jóvenes y además forman el colágeno y la matriz extracelular. Los condrocitos, formados de células adultas, ubicados en los condroplastos o también denominados condroceles, que son cavidades. Algo más que anotar, el pericondrio permite la nutrición del condroblasto y de los condrocitos. Ya. Ahora, tipo de tejido cartilaginoso vamos a encontrar tres tipos: el hialino, el elástico y el fibroso. El hialino se caracteriza porque tiene un color blanco azulado. Se encuentra en el esqueleto fetal, la laringe, la tráquea, los bronquios y las cavidades nasales, ¿ya? El elástico lo vamos a encontrar en la oreja, en el conducto auditivo externo y en la epiglotis, que se encuentra en la laringe. Y por último, hialino elástico fibroso, y estos se van a encontrar en los discos interventrales o también en los meniscos, que vienen a ser ahí las articulaciones. Luego tenemos tejido conectivo especializado, tenemos el tejido conectivo óseo, tejido altamente especializado. Función: sostén mecánica, claro, pues tenemos ahí las costillas. De protección, ejemplo, los huesos del cráneo. Las costillas también tienen la función de proteger. Cuando nosotros nos caemos, cuando fulbito, de repente nos caemos de pecho, ya las costillas van a amortiguar. Para la locomoción, ya pues los huesos largos de las extremidades. Y importante, reserva de sales minerales. La unidad viene a ser la osteona o sistema de Haber. Presenta tres tipos de células: los osteoblastos, blastos jóvenes, células jóvenes, claro, que forman el colágeno, igualito que acá, que los condroblastos, osteoblastos, forman el colágeno y la matriz ósea. Además, importante para la calcificación de la matriz cartilaginosa. ¿Qué significa eso? Transformar el cartílago en el hueso, pues dice la calcificación de la matriz cartilaginosa. Bien, la segunda célula es el osteocito, que es una célula adulta ubicada en el osteoplasto u osteocele. Bueno, la terminación solamente es osteo y acá es condro, no hay problema. El osteoclasto, jóvenes, importante para la reabsorción ósea y además degrada la matriz ósea. Y finalmente, el tejido conectivo también se divide en el tejido sanguíneo, que va a formar la sangre. La sangre presenta dos componentes: uno es el plasma, que es la parte líquida, y otros son los elementos formes, vale decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Bueno, plaquetas lo vamos a ver ya cuando borremos la pizarra. Entonces, glóbulos rojos con hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento que se encuentra en los glóbulos rojos y le va a dar el color rojo a la sangre. Importante la hemoglobina para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Chicos, siempre nos van a preguntar esto, las dos combinaciones. La tercera, por si acaso, la hemoglobina con el oxígeno van a formar la oxihemoglobina. Si la hemoglobina está transportando dióxido de carbono, se denomina carbaminohemoglobina. Bueno, esto ya es cultura general. La hemoglobina con el monóxido forma la carboxihemoglobina. Importante los dos primeros, ya siempre nos van a preguntar. Chicos, los glóbulos blancos, importante porque forman parte de la defensa contra los patógenos. Vamos a tener acá los granulocitos, ¿ya? Los granulocitos son de tres tipos. Tenemos los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos? Si nos dan un gráfico, los neutrófilos presentan núcleo trilobulado. Los eosinófilos significa, bueno, en este caso presentan núcleos bilobulados. Y los basófilos solamente un núcleo o dos, pero realmente presenta uno. Ahora, los neutrófilos son la primera línea de defensa. Además, ellos representan del 60 al 70% de todos los glóbulos blancos. Quiere decir que si una persona se hace una herida y de forma inmediata se coge una muestra de sangre y se le lleva a un análisis,
lo más probable es que encontremos gran cantidad de ¿qué? De neutrófilos. ¿Ya? Los eosinófilos, estos tienen la función de combatir a los parásitos. Esto lo vamos a encontrar en un 4%. Los basófilos presentan un núcleo grande y presentan pequeñas granulaciones. Estas pueden contener heparina o si no histamina. La heparina es un anticoagulante. En cambio, la histamina se va a sintetizar en caso de alergia. Por ejemplo, si soy alérgico al maní y yo como maní, entonces la histamina va a provocar que se enronche mi piel o que me salgan granitos, etc. Los mastocitos tienen la misma función de los bacilos, es decir, también tienen granulaciones de heparina, histamina, sí. La única diferencia es que los mastocitos se originan del tejido, en este caso conectivo. Ya jóvenes, los agranulocitos vamos a tener dos tipos, los monocitos y los linfocitos. Los monocitos los encontramos de un 3 a un 8% y los linfocitos de 20 a 25%. Por lo tanto, los más abundantes, los glóbulos blancos más abundantes son los neutrófilos y los linfocitos básicos. Ahora, los monocitos van a tener un núcleo arriñonado, se le dice, tiene forma de riñón, pues. Emigran al tejido conectivo y se convierten en macrófagos. Y estos se encargan de la fagocitosis. Los linfocitos, estos van a presentar un núcleo grande. Ya van a estar entre un 20 y 25%. Estos se caracterizan porque son una respuesta inmunitaria. Vamos a tener de tres tipos. Los linfocitos B, también denominados plasmocitos, que forman anticuerpos. Los linfocitos 8 o citotóxicos destruyen directamente a los patógenos. Y los linfocitos T4 o Helper forman citoquinas para dirigir una respuesta inmunitaria. Cabe decir, jóvenes, que el VIH ataca específicamente a los linfocitos T4 o CD4, que también se les denomina, ¿ya? Listo, jóvenes, nos habíamos quedado acá en el punto C, plaquetas o trombocitos. Chicos, las plaquetas se van a originar del megacariocito. Y este megacariocito, al fragmentarse, forma recién a la plaqueta, ¿ya? Ahora, las plaquetas forman la tromboplastina que convierte a la protrombina en trombina, en presencia del potasio y del calcio. Además, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina y recién ahí ocurre la coagulación sanguínea. Es decir, si tengo acá un vaso sanguíneo y aquí hay una pequeña cisura, entonces ahí actúa la fibrina. La fibrina ocurriendo la coagulación sanguínea. Ahora chicos, vayamos ahora al punto 3, que es el tejido muscular, ¿ya? Chicos, el tejido muscular deriva del mesodermo, es decir, de la capa media embrionaria. Además, tiene escasa sustancia intercelular, parecido al tejido epitelial, pero es vascularizado, bueno, es inervado y su célula se llama miocito o fibra muscular. Su unidad de contracción es el sarcómero. Además, estas van a presentar miofilamentos de actina. Jóvenes, las actinas son delgaditas. Y la miocina lo vamos a representar como bandas gruesas. Acá tenemos, por ejemplo, al sarcómero. Chicos, todo este punto, toda esta zona se llama el sarcómero. El sarcómero. Este sarcómero va desde un disco Z, ¿ya? Esto de acá es un disco Z. Listo, transversal formado de miocina. De un disco Z a otro disco Z. ¿Formado de qué? De miocina. Ahora, mira acá por favor. El sarcómero está formado por bandas. Una banda media formada de miocina y actina, denominado banda A. Banda A. Y en los extremos se le va a denominar la banda I. Banda
I mayúscula. Acá también vamos a encontrar otra banda I mayúscula. Ahora, la banda A está formada ¿de qué? Está formado de segmentos de actina que son delgaditos y un segmento grande, dos segmentos grandes de miosina. Listo. Ahora, en el medio de la banda A existe un espacio que solamente está formado de miosina. A este espacio se le denomina banda H. Banda H. Al espacio medio se le denomina banda H. Listo. Ahora, como vamos a tener segmentos de banda I, medio segmento, entonces vamos a poner medio segmento de banda I. Medio segmento de banda I. Entonces, el sarcómero va desde un disco Z a otro disco Z, formado de dos mitades, dos medias de banda I y una banda H, que en conjunto van a formar ¿qué cosa? Una banda A. ¡Listo! Ocurre la contracción muscular. Estamos acá en el sarcómero, joven, disculpen, en el sarcómero que está relajado, Entonces ocurre la contracción muscular. Al ocurrir la contracción muscular, entonces las bandas I, mira, se unen. ¿Ves? Se unen. Y entonces la banda H desaparece. Entonces, en la contracción, podemos decir que desaparece la banda H. Desaparece la banda H. Y este sarcómero se denomina sarcómero contraído. Sarcómero contraído. Bien, eso vendría a ser el sarcómero, chicos, ¿ya? Bien, vayamos ahora, jóvenes, acá a los tipos de tejido muscular. Ya, joven, tenemos tres tipos de tejido muscular: el estriado esquelético, el estriado cardíaco y el liso. Ahora, el estriado esquelético va a rodear a los huesos y es de tipo voluminoso. ¿Formado de qué? De células cilíndricas multinucleadas. Acá está. Las células del tejido estriado generalmente van a tener la misma longitud del hueso en el cual están insertados, ¿ya? Y si tomamos cuenta, son cilíndricos, todas ellas van a ser paralelos entre sí. Digamos, hay un orden entre ellos. ¿Cómo lo reconoces? Son multinucleados, células cilíndricas multinucleadas. 2. Estría cardíaca, por favor. Presente en el corazón, de hecho, presente en el corazón, tipo involuntario. Claro, nosotros no podemos detener nuestro corazón. Si tú te vas, se detiene mi corazón, eso es mentira, ¿ya? Ahora, presentan células cilíndricas con uno o dos núcleos. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque presentan discos intercalares. Es decir, estas franjas negritas vendrían a ser los discos o disco intercalar. Presenta uno o dos núcleos en cada célula. En cambio, el tejido liso lo vamos a encontrar en vísceras, es de tipo involuntario. Estos van a realizar el movimiento peristáltico. Es decir, cuando uno realiza la deglución, el bolo alimenticio pasa del esófago al estómago. Ese movimiento que realiza el esófago se denomina movimiento peristáltico. También lo va a realizar el intestino delgado y el intestino grueso. Ya por eso sentimos a veces que se mueven nuestras tripas. Esto es el movimiento peristáltico. Punto 3, y ahora el último, punto 4, tejido nervioso. Punto 4, tejido nervioso. El tejido nervioso, jóvenes, deriva del ectodermo, es decir, de la capa externa. Presenta escasa sustancia intercelular. Además, es vascularizado e inervado. Presenta dos tipos de células, dos. Las neuronas y las neuroglías. Chicos, las neuronas forma, conduce y transmite el impulso nervioso. Estos van a presentar dos partes principales. La primera, donde vamos a encontrar el núcleo, se denomina
soma o pericarión. Y la parte más extensa se denomina axón o fibra nerviosa. El soma o pericarión va a presentar primero unos pequeños puntitos llamados dendritas. Dendritas, ¿ya? Dendritas con D. Ahora sí, dendritas. Ahora, el axón va a presentar vainas de mielina que son de naturalezas proteicas lipídicas, sobre todo de lípidos. Entre vaina y vaina existe una pequeña abertura llamada nodo de Rambier. Y la parte final más externa del axón se denomina teledendrón. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante conocer cada una de las partes? Para observar sinapsis. El impulso nervioso viene de una neurona a otra neurona por neurotransmisores. Estos primero llegan a las dendritas. De las dendritas se van a saltar ese impulso nervioso hacia el nodo de Rambier. Ya, por favor, va al nodo de Rambier. Del nodo de Rambier salta a otro nodo de Rambier. De ese nodo de Rambier salta a otro nodo de Rambier, llegando al teledendrón. Y en el teledendrón vamos a encontrar ahí pequeños puntos sinápticos. Estos van a enviar pequeñas sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Y el espacio que hay entre el axón o el telodendrón y el soma se denomina hendidura sináptica. Por lo tanto, a través de un neurotransmisor que pasa de una neurona a otra, ocurre la sinapsis. Esa transmisión que llega a la dendrita, nuevamente la dendrita lo lleva hacia el nodo de Rambier. Y de nodo de Rambier ocurre la sinapsis. ¿Ya, chicos? Bien, jóvenes. Nos vamos al punto 2, que son las neuroglías. ¿Ya? La neuroglía vamos a tener 5 tipos de células. Los astrocitos, los oligodendrocitos, células de Schwann, las microglías y células ependimarias. A ver, los astrocitos, sencillo, soporte y nutrición. Sobre todo nutrición, ¿ve? Nutrición. Listo. Los oligodendrocitos y las células de Schwann van a formar la vaina de mielina, pero los oligodendrocitos forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central, es decir, toda nuestra médula, el encéfalo y toda la médula. En cambio, las células de Schwann forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, es decir, la red nerviosa. Las microglías tienen la función de la defensa. Acá, importante. Mira acá, el tejido nervioso se origina ¿dónde? Del ectodermo. En cambio, las microglías se originan del mesodermo. Y por último, las células ependimarias lo vamos a encontrar en las cavidades ventriculares del encéfalo y epididimo de la médula. Función: forman el líquido cefalorraquídeo, LCR. Bien, jóvenes, el día de hoy se expuso el tejido animal. Esperemos que haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana, chicos. Nos vemos.